Bueno, estamos en este espacio que llamo En el Corazón de la Semana, donde vamos a analizar diferentes temáticas del Valle de la Aconcagua, internacionales, nacionales, que nos interesen. Y en esta ocasión vamos a hablar de una temática que tuvimos la semana pasada y trata de las restricciones de Campos de Humada que ha hecho esa comunidad para que la gente ingrese o tenga ciertas restricciones para entrar a la comunidad de campo. Y estamos con Guido Huito, quien nos va a aclarar un poco la situación de las comunidades de campo y contarnos de qué se trata las comunidades de campo, qué derechos tienen y qué situación alberga el futuro de las comunidades de campos y los accesos a las cordilleras de nuestra Valle de la Aconcagua. Así que vamos entonces con Guido Huito, abogado de varias comunidades de campos. Él es abogado de la comunidad de campo de Rincona de Silva y también del abogado de la comunidad de Campos Jahuel. Nos va a contar un poquito de qué se trata, cómo son y qué atributos tienen las comunidades de campos de nuestra zona. Quisiera partir diciendo que Chile, el 40% del territorio del país está compuesto por cerros. De ese 40%, el 60% es del Estado y el otro 40% es de privados. Privados que son tan dueños como lo es el dueño de su parcela, de su casa, de su vehículo. Ejercen dominio pleno respecto del terreno cuyo dominio, en este caso por tratarse de un inmueble, está inscrito además a su nombre en el conservador de bienes raíces respectivo. Adoptan distintos nombres, efectivamente algunas se llaman comunidades serranías, otras se llaman comunidades del campo, otras se llaman comunidades agrícolas. Históricamente puedo señalar que en el año fines de los 60, en el año 1968, se crea un decreto con fuerza de ley que regula las comunidades agrícolas que tienen estas características. El decreto con fuerza de ley número 5, me parece que el año 68, en el gobierno de Frei Montalva. Pero tiene unas particularidades que no se dan en todas las comunidades. Tienen que regirse por la norma que establece este decreto con fuerza de ley para que existan como tal. Pero, por lo menos acá en la Aconcagua, yo soy abogado de dos comunidades y conozco el funcionamiento de varias otras, porque hay un número importante de comunidades en la Aconcagua. La comunidad más grande es la de Cano Gallegos, que tiene más de 180.000 hectáreas. Hay otras mucho más chicas. La comunidad de Campo Jahuel tiene más de 8.000 hectáreas. La comunidad serranía de Rincona de Silva tiene 4.000 y tantas hectáreas. La comunidad de San Antonio es más pequeña. La comunidad Pillo Pillo también es más pequeña. No recuerdo la superficie, pero superficie es importante de todas maneras. Tienen distintos nombres, pero todas ejercen el dominio a nombre por eso se llaman comunidades, de un grupo importante de propietarios que la van transmitiendo a su heredero este derecho, que es un derecho que se constituye originariamente y que después se va descomponiendo en base a los herederos. Si hay un comunero que fallece y tiene 5 hijos, ese derecho se va a dividir entre sus 5 hijos y cada hijo va a ser un nuevo comunero con una quinta parte de derecho, por darle un ejemplo. ¿Esto constituye propiedad privada en sí, por ejemplo, con todo lo que ejerce la ley? Propiedad privada, completamente. Ellos no tienen ninguna limitación al dominio. Tienen el uso, el goce, la disposición. Tienen la particularidad, como son tantos los propietarios, por ejemplo, la comunidad serranía Rincona de Silva, cerca de 60 derechos que se reparten en más de 250 comuneros hoy día. La comunidad de Campo Jahuel son cerca de 100 derechos que se reparten me parece que entre 150 personas hoy en día. Tienen la particularidad, como adelanté, de que son administrados por una junta de administración o por un directorio. Cada una de estas han dado distintos tipos de administración, pero tienen un reglamento, un estatuto que los rige, donde existe también una asamblea general a la cual el directorio debe rendir cuenta. ¿Puede ejercer derecho de paso o exigir servidumbre de paso vía tribunales una comunidad de campo, por ejemplo? Se rige por todas las normas que aplican a cualquier particular. Si es pertinente, se aplican
esa servidumbre, también existen las servidumbres mineras, que son las que más la afectan, y cuando la servidumbre minera, hay dos formas de constituir una servidumbre minera. Una, cuando existe acuerdo entre las partes a través de una escritura pública, como ocurre en casi todas las servidumbres, pero de lo contrario se puede constituir a través de una resolución judicial, a través de una sentencia. ¿Están sujetas a permitir acceso a esteros, ríos, lagos cordilleranos, por ejemplo? También ahí hay que precisar que los ríos, los esteros, los lagos, son bienes nacionales de su público, que se encuentran al interior de estas comunidades, pero tienen esa calidad. La dificultad, o sea, se debe reconocer por tanto esa calidad de los esteros, de los ríos, de los lagos, y no pueden ser alterados estos esteros, ni siquiera las quebradas por las propias comunidades. Tienen que velar porque se respete la mantención de estas formas de ecosistemas. Por lo tanto, ¿se puede restringir el paso tal vez pedestre, ecuestre o ciclístico a estas comunidades de campo? ¿Existe una ley que los pueda restringir o es libre albedrío de cada comunidad de campo? No, te insisto en que es como cualquier propietario. Tú si eres propietario de un terreno, tú puedes tener el terreno sin cerco, o puedes colocar un muro de 50 metros, es cosa tuya. Puedes impedir el acceso al terreno, que es lo que ocurre en la mayor parte. Nosotros tenemos cercadas nuestras propiedades y impedimos que acceda cualquier persona al cual no le damos la entrada. O pueden dar la entrada. Hay lugares en particular, en las comunidades que existen acá en el Valle de la Aconcagua y las que yo conozco en particular, están atravesadas por senderos que las comunidades las dejan abiertos para que las personas puedan pasear o puedan cruzar y hacer paseo en bicicleta. Lo que sí se prohíbe, y lamentablemente se respeta poco, y una pelea constante, el ingreso de vehículos y particularmente motocicletas. Bajo su experiencia, abogado, la temática de acceso a comunidades, ¿cuál es la reglamentación a futuro que debiera restringir o permitir a los ciudadanos que quieran acceder a la cordillera? Porque esto es una problemática que es real y que es constante. ¿Cómo se puede reglamentar esto para que pueda permitirse el acceso y también se pueda respetar la propiedad privada? Mire, hoy día está restringido el acceso, sí, en algunas partes determinadas, pero en general está permitido, ya digo, para las actividades deportivas o de turismo, por lo menos de las comunidades que yo conozco. Nadie lo echan por andar paseando en el terreno. Sí le pueden poner dificultades si acampa en lugares que no corresponden. Y también lo que ocurre es que es más normal de lo que uno piensa, que el campista no siempre recoge su basura, no siempre respeta el bosque nativo, sino que quema lo primero que agarra. Entonces va provocando un daño del cual nadie se hace responsable. Por ejemplo, en las mesetas en Jagüel, que forma parte de una etapa del Sendero de Chile en la quinta región, que cubre desde la comunidad de San Antonio, Putaendo, hasta la comunidad de Campo de Jagüel, atravesando por la comunidad serranía de Rinconada de Silva. Vemos que lamentablemente los visitantes queman, los visitantes acumulan basura, los visitantes ingresan con jeep, con motocicleta, y lamentablemente estas comunidades no tienen los recursos, aunque se espera que eso cambie, para restringir y para perseguir a esas personas que no a hacer otra cosa sino que dañar estos paisajes tan hermosos que existen en nuestra precordillera. Supermercado Carla de Santa María, un establecimiento de tradición familiar que ha acompañado el crecimiento de la comuna con buen servicio y bajos precios. Supermercado Carla lo invita a ser cliente habitual y a visitarlo cuando esté de paso por Santa María, aprovechando su ubicación en pleno centro y estacionamientos amplios y vigilados. Supermercado Carla, siempre la mejor opción. Finalmente, el modelo y requisitos que exige el Ministerio de Medio Ambiente sobre el santuario de naturaleza, el Zaino El Copín.
¿Es normado? Digamos, ¿tiene estatutos de funcionamiento? ¿Fue nombrado bajo ley? Sí, el santuario de la naturaleza es una forma de protección del medio ambiente. Hay varias otras. Y esta le da una protección del Estado, impide el desarrollo de determinadas actividades, como por ejemplo, o dificulta, por ejemplo, la actividad minera en este tipo de lugares, impide, por cierto, el tránsito de vehículos, como los que mencioné también antes, pero no establece un régimen rígido, sino que se lo entrega al propietario, en este caso a las comunidades, que ellos se creen su propia reglamentación, que por cierto tiene que ir en armonía con las normas que buscan preservar la fauna y la flora en los sectores precordilleranos, particularmente en el sector del Sailo, que es la parte alta de la comunidad de Campo de Jahuel, que llega hasta el Copín y más allá de ese lugar. Me parece, no estoy seguro, pero me parece que están involucrados más de 4.000 hectáreas en este santuario. Es un santuario se sometió a una tramitación bastante extensa, prolongada. Fueron 3 gobiernos. Fue el Bachelet 1, Piñera 1 y finalmente en el Piñera 2 fue declarado santuario de la naturaleza propiamente tal. Se iba a hacer una inauguración, tuvimos una reunión, a mí me tocó participar en una reunión que fuimos con la directiva de la comunidad del campo, las autoridades comunales de Santa María, que siempre apoyaron esta iniciativa. También nos acompañó una parlamentaria de la zona y se iba a organizar toda una inauguración con la visita de la ministra, eventualmente el presidente de la República, pero justo nos topamos con el inicio de la pandemia el año pasado y eso se postergó y se ha postergado indefinidamente, ¿no? Por eso no ha tenido la inauguración que esperamos que tenga en algún minuto. Finalmente, abogado, son 6.700 hectáreas que componen este santuario, entre los cuales tienen acceso, por ejemplo, la comunidad de Campo Ahumada y también la comunidad de Campo Jahuel, también el Tome, San Antonio, tengo entendido, también Rinconada de Silva. ¿Cuál es la verdadera opción para estas comunidades y cuáles son los derechos que ellos tienen para impedir el paso o regulamentarlo en el caso de que así sea? Bueno, por de pronto tienen plenas facultades, o sea, ellos son los dueños. A través de su directorio, los comuneros establecen de qué forma van a permitir el acceso, o lo van a restringir o lo van a prohibir. Depende de la zona, depende de los lugares. En Rinconada de Silva, por ejemplo, existe un camping que con mucho esfuerzo que se logró desarrollar con distintos proyectos a los cuales se adjudicó proyectos de la ONU, proyectos que permitieron la instalación de energía fotovoltaica, la habilitación de cabañas, en fin, un camping que es bien conocido en la zona. Se permitía el acceso, se restringía bajo un cobro bastante menor de la entrada y había lugares para acampar. Lamentablemente, en 15 años, luego de transcurridos 15 años, pasaron 2 cosas a la vez que lo hicieron cerrar. Esperemos que no definitivamente, pero va a estar cerrado por un buen rato. Uno, por un lado, el problema del agua. Hay un lugar de oración allá, de peregrinación. Simplemente esta agua fue desapareciendo. Hoy día se ha reducido mucho su consumo para tratar de mantener los árboles que existen en ese lugar, que es un pequeño oasis en un sector precordillerano semialto. Pero también el desastre que provocó lamentablemente la asistencia de personas que iban a puro emborracharse, a destruir, se produjeron riñas, en fin, una serie de hechos que lamentablemente, por obra ya sea de los problemas que tenemos con el riego, con las aguas, pero sumado también a que la gente no supo cuidar y proteger un lugar muy hermoso. El directorio tiene todo el ánimo de volver a recuperarlo, pero hoy día no están dadas lamentablemente las condiciones. Y cuando se cerró más encima de las mismas personas, hubo críticas muy fuertes en contra del directorio, de las mismas personas que provocaron todos esos perjuicios.
Pero bueno. En el caso de Campo Ahumada y Jahuel, ¿puede llegar a tener este tipo de consecuencias si no se cuida como corresponde el medio ambiente? Ahí pasa algo en particular, ¿ah? Yo no tengo redes sociales, pero sí me he enterado, por cierto, de que hay mucha crítica a través de las redes por el acceso de campos de ahumada se está cobrando entrada y se prohíbe, me parece, el acceso vehicular. Lo que ellos cobran, en definitiva, es el ingreso a su terreno. Lo que se critica, lo que se piensa mucho, es que se está cobrando por el acceso, en definitiva, a la Laguna del Copín, que es un lugar muy preciado para hacer trekking o para acceder de distintos medios, a través de animales o a través de bicicletas, lamentablemente a través de motocicletas también, incluso de algunos jeeps. Pero eso se ha restringido porque en el sector de campos de ahumada están controlando, lo impiden y cobran. Pero la polémica entiendo que se produce porque le imputan esta conducta a la comunidad de Campo de Jahuel, que no tiene nada que ver en ese cobro, que no participa de la administración de esos dineros, porque es una comunidad distinta, y lo que ocurre es que la comunidad de Campo Ahumada es como el acceso al santuario de la comunidad de Campo de Jahuel, pero son dos cosas distintas. Nadie en la comunidad de Campo de Jahuel está cobrando hoy día. ¿Irán a cobrar mañana? No lo sé, es una de las opciones. El ejemplo que yo conozco, me gusta mucho la cordillera, viajo todo el tiempo por el país, por lugares donde existe cordillera. Viví en San Pedro de Atacama cerca de un año, trabajando en turismo, y mi experiencia en los lugares en San Pedro de Atacama es que a través de los primeros eran absolutamente libres para todo el mundo. Lugares como las termas de Puritama, que es un lugar precioso, que queda en el camino a los geysers del Tatio, que está metido en una quebrada. Era un basural. Se podía llegar ahí en auto, todos llegábamos en auto, la gente iba a carretear ahí sin ningún problema, pero era un basural, o sea, era realmente penoso. Desde hace varios años todos estos lugares turísticos están entregados a las comunidades indígenas, que cobran, y no cobran nada de barato. El acceso prioritario me parece que está en 20.000 pesos, así de caro, pero la verdad es que hoy día es otro lugar. Es realmente un lugar muy bonito, está muy protegido, no hay nada de mugre. Entonces yo creo que, en mi opinión, pero no soy quien decido, en mi opinión tendría que haber un cobro, además que se requieren recursos y las comunidades lamentablemente no tienen suficientes recursos, y el tener la calidad de santuario de la naturaleza también lamentablemente no trae aparejado de ingresos o de recursos para poder desarrollarlo. La misma comunidad se los tiene que conseguir. Entonces me parece que una forma razonable es cobrar para tener guardaparques, para tener unos buenos cercos, y también para crear senderos, para habilitar lugares de camping, etc. Todo cuesta plata y por tanto yo creo que por ahí va. Pero es un tema, la verdad, es que todavía está en ciernes. Creo que se va a tener que avanzar en esto en la próxima década. Pero hasta el día de hoy, los únicos que cobran son la comunidad de Campo de Ahumada, donde hasta donde entiendo es el único lugar donde se puede cobrar. Hay otros lugares en Pibuchén que no se puede acceder también. Hay otros lugares de acceso en Los Patos en que hay unos portones que impiden el acceso y hay que pagar para que te den la llave. Pero en general no se cobra.